Reiteramos los saludos, reanudamos el acto de audiencia siendo las 2:39 de la tarde. Gracias, Oficina Judicial, dejando constancia que permanecen todas las partes identificadas al inicio del receso, siendo así la parte solicitante del acto puede proceder. Buenas tardes, señora juez. Reitero los saludos a todos los presentes. Señora juez, la primera solicitud del Ministerio Público en la tarde de hoy es que solicitamos someter a su control los procedimientos tomados para la aprehensión del señor Edison José Lozano Ramírez, con pasaporte número AP764812. Honorable señora juez, esta aprehensión se materializó bajo las prerrogativas del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal que expone la flagrancia. Se sostuvo mediante formulario de aprehensión fechado el 28 de enero del año 2025, que se mantenían de recorridos por el sector de Brisas del Golf, específicamente del corregimiento de Rufín Alfaro, las unidades policiales, específicamente el sargento segundo Simón Olave, quien pone en conocimiento pues ante el Ministerio Público mediante este formulario de flagrancia que al encontrarse de recorrido en el área al cual se encontraba asignado aproximadamente a las 8:53 de la noche del día martes 28 de enero del 2025, recibe un informe mediante frecuencia de radio indicándole que se mantenía una novedad, específicamente en la residencia ubicada en Altos de Brisa, en corregimiento de Rufín Alfaro, Brisas del Golf, calle 38, casa número 140. Al acudir al lugar antes mencionado, son abordados por la denunciante de la presente investigación, la señora Rebeca Victoria Ortega Mendoza, quien pone en conocimiento a las autoridades competentes que su hija de 8 años de edad le acaba de manifestar que había sido víctima de un delito sexual por parte de su padrastro. Indica de manera taxativa que su hija de 8 años le manifestó que su padrastro había puesto su pene en su espalda, específicamente en sus glúteos. En este orden de ideas se da pues con la aprehensión del señor Edison José Lozano Ramírez con pasaporte AP764812 y en consecuencia se pone es aprendido el día 28 de enero del 2025 a las 9:10 de la noche. Se le pone en conocimiento por parte de las unidades policiales al momento de darse con su aprehensión lo contenido en los artículos 22 y 25 de la Constitución, así como también los presupuestos del artículo 234 que exponen pues la flagrancia. De igual manera se pone en conocimiento al Ministerio Público el día 29 de enero del año 2025 a las 4:15 de la madrugada y es puesto a disposición por última instancia a este Tribunal de Garantía el día 29 de enero del 2025 a las 6:45 de la tarde, cumpliendo así con el término legal y constitucional para ello, es decir, dentro de las 24 horas siguientes. Dentro de los derechos que se le garantizó también al señor José Lozano Ramírez, se puso en conocimiento a la defensa pública mediante llamada telefónica al número de turno, pues para manifestar que el mismo se mantenía aprehendido. De igual manera contamos en carpeta con el parte médico de la Caja del Seguro Social, donde se acredita que el mismo no mantiene lesiones en su anatomía. De igual manera mantenemos la constancia de buen trato debidamente suscrita por el indiciado, donde se acredita no se han vulnerado ni derechos ni garantías fundamentales. Y por último el acta de derecho aprendido, así como también el acta de convención de Viena, quien se les pone en conocimiento a las personas extranjeras del país y se le explica pues que se le pone en conocimiento del acta de convención de Viena teniendo en consideración de por ser extranjero tiene el derecho de poner en conocimiento a su embajada el estado pues de aprehensión en el que se encontraba y él mismo pues manifestó que no quería hacer uso de este derecho. En consecuencia y manifestando lo anteriormente mencionado, honorable señora juez, solicitamos se dé por legalizada la aprehensión del señor Edison José Lozano Ramírez con pasaporte número AP764812. Gracias, fiscal. ¿Defensa alguna aclaración? Gracias, señora juez. Reitero mis saludos y mis respetos a todos los presentes. Señora juez, no mantenemos en esta oportunidad ningún tipo de aclaración, sí mantenemos objeciones con respecto a la legalización de la aprehensión y que ha sido peticionada en esta oportunidad por la señora fiscal. La señora fiscal se ha referido y ha sustentado su aprehensión en base a lo que establece el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Se ha referido a la fiscal a un hecho de flagrancia y que nuestro representado fue aprehendido dentro de este supuesto. Señora juez, el 234 es claro en señalar los supuestos en los que se da esa aprehensión en flagrancia.
señala el 234 que existe flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprendida al momento de cometer una conducta punible. Este artículo, señora juez, especifica cuáles son los supuestos en los que hay que considerar cuál es el estado de flagrancia delictiva. Y dice en su numeral 1, cuando la persona es aprendida inmediatamente después de cometer la conducta punible y como resultado de la persecución material o por motivo de la petición de auxilio de quien o quienes presencien el hecho. Señora juez, la intervención de las unidades policiales cuando llegan a la residencia donde se dieron estos hechos que se le pretenden imputar a nuestro representado en la tarde de hoy, se dan a razón de una llamada telefónica. Hasta ese momento no se contaba con ninguna denuncia. Hasta ese momento, señora juez, no se contaba con ninguna orden judicial donde se estableciera que se le diera la aprehensión física a nuestro representado. Dice el informe de flagrancia, y las unidades policiales así lo señalaron en su formulario, que ellos llegan hasta ese lugar y la señora Rebeca, quien es la madre de la menor, les cuenta la situación que había ocurrido entre su hija menor y nuestro representado. Estas unidades policiales le explican al ciudadano el artículo 325 del Código Procesal Penal, que habla de la requisa. Me parece a mí tampoco, señora juez, que en nada este procedimiento guarda relación, porque no se está hablando aquí de una persecución material, es decir, que se esté hablando de un robo, de un celular o de sustancias ilícitas. Entonces, dicen las unidades policiales que se le explica el artículo 325 y se le hace una requisa a nuestro representado. ¿Buscando qué? Si total, los hechos que fueron planteados en ese momento en nada guardaban relación con una persecución material. Se le puso en conocimiento a nuestro representado el artículo 22 y 25, según lo que dice el informe de flagrancia, y dicen las unidades policiales, que ellos consideraban que por lo que se les había planteado en ese momento, por lo que les había dicho la víctima, por lo que les había explicado, entonces, motivo por el cual ellos hacen la aprehensión de mi representado, siendo las 21 horas. ¿Qué hacen ellos? Se llevan a este señor de esa residencia sin una orden de aprehensión. ¿Hasta dónde? Hasta las instalaciones del Ministerio Público, hasta la sala de atención de Brisas del Gol. Llaman telefónicamente al coordinador del Ministerio Público, con quien conversan en primera instancia con la licenciada Daniela Alarcón y luego con el licenciado Raúl Montenegro, y vía telefónica, les dice que confeccionen entonces el formulario en caso de flagrancia y que elaboren el paquete de aprehensión. O sea, hasta ese momento, ni siquiera todavía, cuando ya teniendo el Ministerio Público conocimiento de que se habían llevado aprendido a esta persona hasta una sala de atención ciudadana, todavía nos parece, señora juez, saludable que allí el Ministerio Público lo que procedía era hacer una orden por escrito donde se establecían los motivos para ordenar la aprehensión de nuestro representado, y eso nos parece a nosotros, señora juez, que es a consideración, a discreción y a razonabilidad de quién, del propio Ministerio Público, no de la policía, porque esa aprehensión no se está haciendo en flagrancia. Y aquí está, señora juez, por eso le leí cuáles son los supuestos de flagrancia, según lo que dice el 234.
Y aquí la fiscal no nos ha explicado de esos numerales que están en el 234 y en el 233, cuál es el supuesto que se aplica al caso de nuestro representado. La policía llega y se lo lleva. Señora juez, aquí tenemos que estar claro con respecto a una aprehensión en flagrancia, porque si no esto va a ocurrir constantemente. La policía llega hasta el lugar donde se da un hecho y se van a estar llevando las personas. Entonces, no estamos hablando de que se ubicó algo ilícito, porque eso es parte de la razonabilidad de una resolución de aprehensión, pero no llevárselo de la forma como lo hizo las unidades policiales. Ellos consideraron, en base a lo que se les explicó en ese momento, que había que llevárselo. Y ellos fueron los que le explicaron cuál es el motivo de la aprehensión. Pero si hasta ese momento, señora juez, no había ninguna orden de aprehensión. Y ellos tampoco, unilateralmente, de esa forma, no podían llevarse aprendido a nuestro representado. Fíjese, no es el procedimiento, y no estamos hablando de una ayuda de pedido de auxilio o que nuestro representado se iba a ir inmediatamente de esa residencia y no se le iba a poder ubicar en otras circunstancias. Entonces, nosotros consideramos, señora juez, que en esta oportunidad esta aprehensión es ilegal. No se ajusta a derecho, no se ajusta a los presupuestos de la flagrancia. Y en base a ello nosotros le vamos a solicitar, señora juez, que declare ilegal esta aprehensión, así sea que le hayan dicho a él cuáles son sus derechos, así sea que se haya puesto a órdenes del Tribunal de Garantía dentro del plazo que establece el Código, así sea que le hayan puesto todo en conocimiento de la Convención de Viena, porque esto es fácil, venir aquí y decirle aquí que le pusimos en conocimiento de la Convención de Viena y que le pusimos y que le pusimos y que le hicimos. Esto tiene que ajustarse a derechos, señora juez, si no aquí se va a estar violentando los derechos y garantías fundamentales de las personas. Cada vez que se da esta situación ocurren estas circunstancias que se están dando, y lo hemos venido diciendo, señora juez, porque no es la primera vez que aquí el Ministerio Público quiere figurar que estamos ante un caso de flagrancia cuando no lo estamos. Aquí perfectamente el procedimiento, el Ministerio Público pudo haber dictado una resolución ordenando la aprehensión de esta persona. Y básicamente una persona que reside allí, donde se dieron los hechos, si el fiscal lo pudo haber hecho. Inmediatamente, si aquí se hubiera dictado una orden de aprehensión, señora juez, yo no estuviera aquí ni siquiera discutiendo un tema de legalidad de una aprehensión, porque el fiscal en ese momento estaría considerando la razonabilidad, no una unidad policial. Ahí no hay tal razonabilidad. Y aquí se ha querido disfrazar, señora juez, una flagrancia cuando no la hay. Esas son nuestras consideraciones. Gracias. ¿Defensa fiscal? Sí, señora juez. Con relación a lo que ha señalado la defensa, me permito pues recalcarle lo que establece el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, que indica pues el presupuesto de la flagrancia, y dice de tal manera: existe flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprendida al momento de cometer una conducta punible. También se configura la flagrancia en dos numerales. El Ministerio Público en la tarde de hoy está configurándolo en el numeral 1, en dos incisos de los tres que manifiesta el numeral 1. El primero de ellos, cuando la persona es aprendida inmediatamente después de cometer la conducta punible. El segundo, por motivo de petición de auxilio de quién o quienes presencian el hecho. Señora juez, en esta oportunidad nos encontramos frente a un delito que se comete en la clandestinidad, frente a un delito que justamente se da en un armario de una habitación y que la víctima es una niña menor de 8 años de edad, que inmediatamente después de haber vivido este suceso tan traumático para ella, sale de ese cuarto donde ella se encontraba, y luego que se pudo percatar que su madre ya no se encontraba laborando y estaba en la cocina hablando con su madre notó inmediatamente la actitud de la misma, le dijo que qué le pasaba, que podía confiar en ella, y la menor de 8 años le expresa de manera taxativa y llorando. El gordo, que es justamente el señor Edison José Lozano Ramírez,
quien funge como su padrastro, le había bajado sus pantalones, le había bajado su panty, se había bajado sus pantalones y le había colocado el pene en sus nalgas. Que esta situación se dio en el closet de la habitación. Y detalla la menor, que era una información que pues íbamos a suministrarle más adelante, detalla la menor en su entrevista en Upavit, que esta situación se da en la habitación donde ella dormía, donde duerme su hermanita de 4 meses, y se da justamente en el closet. ¿Por qué, señora juez? Porque esta habitación cuenta con una cámara de videovigilancia, una cámara que graba en vivo, porque tienen una menor de 4 meses, tal cual como esta niña de 8 años hace su relato de manera simple, de manera clara, con palabras de una niña de 8 años, y dice: me llevó al closet, en el closet donde la cámara no nos ve, se bajó el pantalón y me puso el pene en mis nalgas. Inmediatamente después de esto, cuando ella tuvo la oportunidad de acercarse a su madre, que se encontraba en la residencia, pero en un lugar alejado porque se encontraba realizando un trabajo, ya que es manicurista, justamente cuando su madre terminó, ella acude donde su madre y la pone en conocimiento de los hechos. Inmediatamente su madre pone en conocimiento a las autoridades competentes, porque una niña de 8 años mal podría hacer un llamado de auxilio, pedir auxilio a una niña de escasos 8 años de edad. Pone en conocimiento a su madre, en consecuencia su madre a las unidades policiales acuden y dan con la aprehensión en flagrancia del señor Edison José Lozano Ramírez, justamente inmediatamente haber cometido el hecho. Esto no se dio 3 días antes, esto no se dio una semana antes, esto se dio en el mismo día, a escasas horas de que la niña le relatara a su madre de lo que había sido víctima. Luego de esto, su madre se encierra con su hija en su habitación y con su bebé de 4 meses y su otro hijo, a esperar que acude a las unidades policiales. Inmediatamente llegan las unidades policiales a su residencia, ella sale y dan entonces, ponen conocimiento a las autoridades competentes de estos hechos y dan con la aprehensión del señor Edison José Lozano Ramírez, por lo que el Ministerio Público sí considera, honorable señora juez, que se configura el presupuesto del artículo 234 que expone la flagrancia, específicamente el numeral 1 en su inciso primero y último, teniendo en consideración que el numeral 1 establece 3 presupuestos de ellos, señora juez, por lo que solicitamos se dé por legalizada la aprehensión del señor Edison José Lozano Ramírez. Aunado a esto, pues, como hemos manifestado ante este tribunal, se respetaron sus derechos y garantías fundamentales, y el mismo, lo cual consta en carpeta, teniendo en consideración de que todos los formularios, constancia de buen trato, constancia de atención médica y demás formularios que garantizan derechos y garantías fundamentales, fueron debidamente firmadas por el hoy indiciado. Gracias. En atención a lo señalado por parte del Ministerio Público, la observación y la objeción dada por la defensa, procedemos a resolver lo siguiente. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, solicita ante este tribunal se dé por legalizada la aprehensión en contra del señor Edison José Lozano Ramírez, con pasaporte AP 764812, por los presuntos hechos donde unidades policiales, consta en carpetilla formulario de las unidades policiales que el día 28 de enero de 2025 realizan recorrido por el sector de Brisa del Golf, en la cual las unidades informan que aproximadamente a las 8:53 de la noche reciben a través de radio un informe por un presunto hecho dado donde la señora Rebeca Ortega presenta una denuncia a través de las unidades policiales que su hija de 8 años de edad le comenta lo que su padrastro le había realizado, el señor Edison José Lozano Ramírez. Respetando esa presunción de inocencia, pero basándonos en los hechos que se dieron de la aprehensión por parte de las unidades policiales, en efecto, las unidades policiales tienen que respetar los trámites correspondientes, pero también son brazos auxiliares del Ministerio Público. En este tribunal se puede observar que la madre pone en conocimiento a las unidades policiales de un presunto hecho donde está vinculado una menor de 8 años. Una niña que sea del criterio de las partes está amparada bajo ese principio del niño, de la Convención del Niño, de las 100 reglas de Brasilia. Es decir, nos encontramos ante un hecho delicado en la cual las unidades accionan y ponen en conocimiento al Ministerio Público. Dentro de los presupuestos señalados por parte de la fiscal, lo aprenden el día 28 de enero de 2025 a las 9:10 de la noche, expuesto a orden del Ministerio Público el 29 de enero de 2025 a las 4:15 de la madrugada, donde la defensa ha señalado los trámites que realizaron las policías y el momento que pusieron en conocimiento
al Ministerio Público que consta en carpeta, puesto a órdenes de este juez de garantía el 29 de enero de 2025 a las 6:45 de la tarde. De acuerdo a los derechos y garantías fundamentales que también ampara el señor Edison José Lozano Ramírez, comunican que fue puesto en conocimiento de la defensa en su momento. Consta el parte médico, el buen trato, el acta de derecho de aprendido y se le dieron sus derechos de la Convención de Viena. Siendo así este tribunal, observando el procedimiento, cómo se dieron los hechos, bajo los fundamentos realizados por parte del Ministerio Público, bajo el artículo 234 de su numeral 1, analizando este punto, este tribunal considera que sí se cumple en esta ocasión a cabalidad lo señalado por parte de la fiscal, porque hay una llamada dada por la madre de la menor de 8 años, donde las unidades policiales tienen el deber de acudir a las llamadas dadas por las víctimas dentro de cualquier proceso, igualmente los auxilios que soliciten las partes cualquier ciudadano dentro de la República de Panamá. Cumpliéndose a cabalidad lo establecido también en el artículo 226 del Código Procesal Penal, este tribunal observa que se han respetado esos derechos y garantías fundamentales, se ha puesto a orden de las autoridades competentes en el término que establece nuestro artículo 226 del Código Procesal Penal. Por ende, damos por legalizada la aprehensión en contra del señor Edison José Lozano Ramírez. Siguiente solicitud fiscal, por favor. Gracias, señora juez. Nuestra siguiente solicitud en la tarde de hoy es en atención a lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal. Solicitamos se nos permita formular imputación al señor Edison José Lozano Ramírez con pasaporte número AP764812. Y en razón de las formalidades del artículo 280, honorable señora juez, si la defensa no estima mayor inconveniente, solicitamos se dé por individualizado al señor Edison José Lozano Ramírez, toda vez que él mismo indicó sus generales al inicio de esta acta de audiencia y así poder proseguir con los hechos de la imputación. ¿Defensa? No tenemos objeción. Señor Edison José Lozano, por favor, tome atención de lo que le va a indicar la fiscal. Proceda, fiscal. Señor Edison Lozano Ramírez, a partir de este momento el Ministerio Público va a iniciar una investigación en su contra, toda vez que el día 28 de enero del año 2025, en el distrito de San Miguelito, corregimiento de Rufina Alfaro, Brisas del Golf, calle 38, casa número 140, usted promovió la corrupción de su hijastra, la menor con iniciales IAAO, de 8 años de edad, al hacerla presenciar de comportamientos de naturaleza sexual consistentes en sacarse su pene y ponérselo en los glúteos. La conducta desplegada por usted, señor Edison José Lozano Ramírez, el Ministerio Público la configura como un delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de corrupción de personas menores de edad agravada, contemplados en el artículo 179, numerales 1, 2 y 5 del Código Penal, con una participación en calidad de autor, tal cual lo establece el artículo 43 del Código Penal. Los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público hasta este momento para realizar la referida imputación son los siguientes. Noticia criminal número 2025-40 suscrita por la señora Rebeca Victoria Ortega Mendoza, quien pone en conocimiento ante el Ministerio Público que el día 28 de enero del 2025 ella se encontraba en su residencia atendiendo a una de sus clientas, teniendo en consideración que la misma se desempeña como manicurista y que en este momento hubo una oportunidad que cuando se encontraba realizándole las uñas a su clienta, algo le da por pararse y le dice a su clienta que le espere un momento, se para a ir al cuarto donde se encontraba su hija y en este momento cuando ingresa observa a su hija acostada en la cama con un control jugando PlayStation y a su pareja en ese momento el señor Edison Lozano Ramírez en el área específicamente del closet, por lo que ella se retira del lugar y culmina pues el trabajo que le estaba realizando a su clienta. Posteriormente a esto sigue relatando la señora Rebeca Victoria Ortega que su hija, cuando se encontraban en la cocina, empezaron a hablar temas diversos y ella le dice a su hija de 8 años que ella podía confiar en ella, que ella era su mamá y que ella podía hablar cualquier cosa con ella. En este momento su niña de 8 años le dice que en efecto tenía que decirle algo que le estaba pasando y que no sabía cómo decírselo porque tenía temor. Le manifiesta de que su padrastro, el señor Edison José Lozano Ramírez, a escasos minutos o a escasas horas cuando ella se encontraba pues trabajando, la había agarrado cuando ella estaba jugando PlayStation, la llamó, le dijo que fuera hacia el lado donde estaba el closet, que era específicamente donde él se encontraba guardando una ropa, la llamó en ese momento y en ese momento cuando ella acude a donde él estaba, le baja los pantalones, le baja su panty, él se saca el pene y se lo coloca en sus
en sus nalgas. Esto es lo que le relata a su hija. En este momento inmediatamente pues se pone nerviosa, agarra a su hija, la lleva a una habitación y le pregunta qué era lo que había sucedido, y ella le empieza a decir que en efecto los hechos anteriormente manifestados era lo que le había ocurrido con su padrastro, el señor Edison Lozano Ramírez. Inmediatamente acude entonces al cuarto donde se encontraba el señor Lozano Ramírez y le preguntó de manera desafiante si le había tocado a su hija. Él mismo le responde que no. Ella le dice que le reitera que sabía que sí lo había hecho, y frente al señor Lozano Ramírez le pregunta nuevamente a su hija de 8 años qué había ocurrido, y ella de manera clara y con un lenguaje de una niña de 8 años le manifiesta que sí, que él había agarrado, que él había hecho ir al closet, que en este momento le bajó sus pantalones, sus panties, y le había puesto su pene en el glúteo, que ella no le había dolido, solo le había puesto su pene en el glúteo. Posterior a esto ella sale del cuarto, no lo deja hablar, y pues se mete a una habitación con sus demás hijos, con su hija de 4 meses y con su otro hijo, y llama inmediatamente a la policía. En este orden de ideas, pues, se abre la noticia criminal número 2025, 40 seguidas, 7386. Se incorpora a la investigación el informe psicológico receptado a la menor de 8 años de edad, IARR, quien da su relato frente a una psicóloga idónea UPAVID y manifiesta lo siguiente, de la siguiente manera: tengo 8 años, vivo con mis abuelos, Betina y Miguel, mi hermanita pequeña. Hoy en la noche yo sentí algo incómodo atrás de mi nalguita, se lo dije a mi mamá, porque mi padrastro estaba atrás de mí, me llamó 2 veces diciéndome que le enseñara un jueguito de mi reloj. Eso pasó en el closet, en el cuarto de mi mamá. Quiero relatarle de manera textual, honorable señora juez, porque quiero que este tribunal pueda captar del lenguaje claro de esta niña de 8 años que relata estos hechos de índole sexual de manera pues con palabras sencillas, como una niña pues de su edad. Indica: él estaba en el closet, yo estaba en la cama de mi mamá, yo estaba jugando PlayStation, él estaba arreglando la ropa que había lavado. Cuando me llamó, él estaba dentro del closet, mi hermanita pequeña de 4 meses estaba en la cuna, entonces yo fui y me metí al closet, porque él me dijo que me metiera. Cuando me metí, él cerró el closet, porque en el cuarto hay una cámara que vigila a la bebé en la cuna, y le estaba enseñando un juego de mi reloj en el closet. Él se bajó los pantalones y los míos con mi panty también. No le dije nada porque sentía miedo. Él tenía puesta su camisa normal, se bajó el calzón también, me puso en mi nalguita su cosa, su pipí, y a mí me incomodó mucho, sentía algo caliente. Intentó meter su pipí, pero no lo hizo. Después él se subió su pantalón y el mío. Fue corto el tiempo que estuvimos en el closet. No me dijo nada. Cuando salí del closet me dice que me volvería a llamar. Me puse en la cama pensando si decirle a mi mamá o no, porque tenía mucho miedo. Posteriormente él salió nuevamente a arreglar la ropa, pero a los 10 segundos la volvió a llamar, diciéndole que le explicara bien qué era el juego que le estaba indicando en su reloj. Le volvió a decir que fuera al closet otra vez. Y pues le volvió a hacer esta situación. Dice: después se lo dije a mi mamá, sentía que mi cuerpo iba a explotar, pero tenía que decirle a mi mamá, tenía miedo de que algo pasara. Ella entra a mi cuarto, le dije todo lo que había pasado y lo que pasó antes. Entonces llamó a Gordo, habló con él y yo le dije cómo eran las cosas. Él decía que no, que eso era mentira. Yo le decía a mi mamá que yo nunca he dicho mentira. Este es el relato que da la menor de 8 años frente a UPAVID. Se incorpora también a la investigación la evaluación médico-legal número 170 IMEL-SM-CML-2024, fechada 29 de enero del 2025, en el cual se constata la historia médico-legal en donde la menor reitera de manera idéntica a la intervención que tuvo cuando fue abordada por la psicóloga de UPAVID los hechos de índole sexual que había vivido. Manifiesta que ella se encontraba en el cuarto de su madre jugando PlayStation, su padrastro Edwin Lozano la llamó para que fuera al walking closet, ella entró, luego ella sintió que él le puso algo caliente atrás de su nalguita, le puso el pipí en la nalguita, ella no lo vio pero lo sintió, salió del closet y siguió jugando. Esto en cuanto a la historia médico-legal que refiere en medicina legal, y en cuanto pues a las conclusiones, honorable señora juez, no se constatan niveles de hallazgo a nivel genital, ni vaginal, ni anal, señora juez. Esto con relación a la evaluación médico-legal. De igual manera se incorpora a la investigación el certificado de nacimiento de la menor con iniciales IAAO de 8 años de edad, con el cual se acredita pues su minoría de edad
y la edad que tenía actualmente, que es la que mantiene actualmente cuando se dieron los hechos bajo investigación. De igual manera se incorpora una ampliación de una entrevista de la señora Rebeca Victoria Ortega Mendoza, quien pone en conocimiento de que en efecto en su cuarto, en su habitación, se encuentra una cámara de videovigilancia. Sin embargo, esta cámara no graba, no hace grabaciones, sino es una cámara en vivo, pues para verificar los cuidados de su bebé de 4 meses. De igual manera manifiesta en esta entrevista que ella había demorado aproximadamente 2 horas, que fue lo que estuvo, el tiempo que estuvo atendiendo a su clienta en su residencia, pero pues en un lugar apartado donde ella usualmente atiende a las mismas. En consideración y en consecuencia de lo anteriormente señalado, honorable señora juez, el Ministerio Público solicita se dé por formulada la imputación del señor Edison José Lozano Ramírez, teniendo en consideración lo dispuesto anteriormente y en virtud de lo que establece el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, fiscal. Defensa, su aclaración, objeción a la formulación de imputación. Sí, gracias, señora juez. Reitero mis saludos y mis respetos a todos los presentes. Fiscal, acláreme el tipo penal 179, los numerales 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Ajá. ¿Le puede leer, por favor, a mi representado el tipo penal por el cual le van a iniciar una investigación, para que él tenga conocimiento, por favor? Artículo 179. Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años, haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. La sanción establecida en el párrafo anterior será de 10 a 15 años de prisión cuando, numeral 1, la persona tenga 14 años de edad o menos. Numeral 2, la víctima estuviera en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba su voluntad. Numeral 3, el hecho sea ejecutado con el concurso de 2 o más personas o ante terceros observadores. Numeral 4, el hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, abuso de autoridad, abuso de confianza, por precio para la víctima o cualquier otra promesa de gratificación. Numeral 5, el autor fuera pariente de la víctima por consanguinidad, por afinidad o por adopción, o su tutor o cualquier persona que interviene en el proceso de su educación, formación y desarrollo integral o en su dirección, guarda y cuidado. Gracias, fiscal. Reitéreme entonces los numerales 1, 2 y 5. Gracias. Señora juez, muy brevemente nosotros vamos a indicarle al tribunal, y así queremos que queden pues nuestras objeciones en audio y video con respecto pues a la imputación que ha pretendido realizar el Ministerio Público en esta oportunidad. Definitivamente, señora juez, que en esta etapa, ya habiendo llegado aquí, el Ministerio Público no solamente le ha enunciado a usted cuáles son los elementos de convicción con los que cuenta hasta este momento para iniciar una investigación. Estos elementos de convicción, señora juez, definitivamente que tienen que ajustarse a lo que establece el tipo penal que se ha referido el Ministerio Público, y ha hecho referencia al artículo 179, que es el delito de corrupción de una persona menor de edad. Los hechos, señora juez, que han sido enunciados en la tarde de hoy y los elementos que han sido enunciados en la tarde de hoy a consideración de esta defensa no se ajustan al tipo penal que ha pretendido imputar el Ministerio Público. Los tipos penales de corrupción de menores, señora juez, son muy específicos, fíjese, y habla de corromper a una persona menor de edad. Los elementos que se le han enunciado a usted, ninguno acredita o ninguno corrobora esta situación de corrupción. Y lo digo, señora juez, porque en los delitos de corrupción lo que precisamente se trata de proteger es la seguridad sexual, psicológica de ese menor, y que esos menores no sean utilizados como objetos sexuales. Eso es lo que dice el tipo penal del 179, que es el de corrupción de menores. Para que haya corrupción de menores,
señora juez, también tienen que haber otros elementos que debió de acreditar el Ministerio Público en esta oportunidad, y son elementos que debió de haberle traído aquí a usted. Afectaciones psicológicas, producto de esa corrupción o de ese acto de corrupción. Y dentro de eso, señora juez, como ya lo señalé, aquí lo que se evita es que el menor sea utilizado como un objeto sexual. Y ese acto de corrupción significa que tiene que haber no solamente un ofrecimiento por parte de esa persona adulta, un ofrecimiento hacia ese menor, ofrecimiento que puede ser de cualquier tipo, económica, un ofrecimiento de tipo moral, un ofrecimiento de tipo patrimonial, situación que no es la que ha ocurrido en este caso, porque aquí los hechos que se le han relatado a usted son otros, que pertenecen a otro tipo penal y no encaja en este que es el que se ha referido la señora fiscal. Son las consideraciones, señora juez, que en esta oportunidad nosotros queríamos plantearle al tribunal con respecto, y no me voy a meter en ni las agravantes, porque es que a consideración de esta defensa estamos hablando que es que esos hechos ni siquiera encajan en el tipo penal al que se ha referido la señora fiscal. Son las objeciones, señora juez, que queríamos dejar planteadas en esta etapa. Gracias. Defensa fiscal, ¿algo más que señalar? No, señora juez. Bien, en atención a lo indicado por parte de la fiscal, lo anunciado, las aclaraciones y objeciones por parte de la defensa, procedemos a resolver lo siguiente. De acuerdo a lo establecido en nuestro artículo 280 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público puede iniciar una investigación siempre y cuando conste aquellos elementos mínimos de convicción de una vinculación de una persona dentro de una causa penal. En esta ocasión, observando cada elemento de convicción que ha anunciado el Ministerio Público, tanto la noticia criminal dentro de la carpetilla 2025-00007386 por la señora Rebeca Ortega, donde narra los hechos ocurridos, de igualmente el informe psicológico a través de UPAVI de la misma víctima con iniciales IAAO, también el informe de medicina legal y ciencia forense del 29 de enero de 2025, donde reitera a la menor los mismos relatos señalados a través de UPAVI, a través de la psicóloga, el certificado de nacimiento de la menor y la ampliación de la entrevista de la misma madre de la menor, de la señora Rebeca Ortega, donde da descripción más amplia del tema de las cámaras y lo ocurrido ese día. En atención a esos elementos de convicción mínimo que ha anunciado el Ministerio Público, de una u otra manera señalan al señor Edison José Lozano Ramírez, que está amparado bajo la presunción de inocencia, pero hay unos elementos, un señalamiento a través de una misma víctima, una menor de 8 años. En atención a esos elementos y de acuerdo a lo establecido en nuestro artículo número 5, artículo número 24, 68 y consiguiente del Código Procesal Penal, que es el Ministerio Público que ejerce esa acción penal, pero debe llevar una investigación objetiva de lo favorable o desfavorable. El tema de la calificación jurídica, tal como lo ha dicho la defensa, el tema de los hechos versus la calificación que va a dar el Ministerio Público, el Ministerio Público debe comprobar esta calificación. El Ministerio Público tiene unas facultades que en derecho corresponde, pero en atención a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal, anunciando esos elementos, individualizando al señor Edison José Lozano, comunicándole formalmente que a partir de este momento se va a iniciar una investigación donde no es la etapa procesal de su inocencia o culpabilidad, sino que el Ministerio Público debe iniciar esa investigación en contra del señor Edison José Lozano por el presunto delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de corrupción de menores de edad de manera agravada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 179, numerales 1, 2 y 5, en calidad de autor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Código Penal. Siendo así, reuniendo los requisitos mínimos del artículo 280, este tribunal acoge la formulación de imputación en contra del señor Edison José Lozano Ramírez con pasaporte AP 764812. A partir de este momento, señor Edison, se va a iniciar una investigación en su contra por el presunto delito antes señalado en la calidad de autor. Siendo así, entra a regir lo establecido en el artículo 281 del Código Procesal Penal, es decir, interrumpe la prescripción de la acción penal.
se da el plazo de investigación legal de 6 meses y se abre la posibilidad de método alterno de solución de conflicto, siendo atendida la solicitud presentada por la fiscal. Siguiente solicitud. Señora juez, nuestra última solicitud en la tarde de hoy es atención a lo dispuesto en el artículo 222, 224 y 227 del Código de Procedimiento Penal, es decir, se le imponga una medida cautelar de carácter personal al señor Edison José Lozano Ramírez con pasaporte número AP 764812. A realizar un análisis de las circunstancias que rodean la presente investigación, honorable señora juez, el Ministerio Público considera que la medida más acorde, proporcional e idónea al caso que nos ocupa es la contemplada en el numeral 10 del artículo 224, es decir, la detención provisional, y procedemos a sustentarla. De acuerdo a lo que establece el artículo 222 en cuanto a los requisitos procesales. Numeral 1. Si existen medios probatorios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado con el hecho. En efecto, honorable señora juez, existen medios probatorios demostrativos del hecho, los cuales fueron enunciados en la audiencia ya superada como elementos de convicción y vinculan directamente al señor Edison Lozano Ramírez con el hecho investigado. En cuanto a lo que establece el numeral 2, si la medida es necesaria en cuanto a la naturaleza y el grado de exigencias cautelares requeridas en el caso concreto. Consideramos que la medida cautelar es necesaria en cuanto a la naturaleza, porque la tarde de hoy, honorable señora juez, hemos imputado un hecho de naturaleza grave. Un hecho de índole sexual cometido en perjuicio de una víctima en condición doblemente vulnerable. Primero por su edad, segundo por su género. Un hecho cometido, perpetrado no por una persona ajena al círculo de la víctima, sino por la persona, justamente su padrastro, el padre de su hermana de 4 meses. Justamente la persona que de alguna u otra manera tuvo que haber ejercido algún tipo de cuidados para esta menor de 8 años de edad y pues hizo que ella a escasos 8 años de edad viviera esta situación que la misma relata de manera clara y espontánea ante su madre inicialmente y segundo pues ante la psicóloga idónea de UPAVID. Esto en cuanto a la naturaleza si la medida es necesaria en cuanto a la naturaleza del hecho. Numeral 3. Si es proporcional a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado. Consideramos que, como hemos indicado, es proporcional a la naturaleza del hecho por tratarse de un hecho supremamente grave, un hecho en perjuicio de una víctima en condición de vulnerabilidad, un hecho en perjuicio de una menor de 8 años de edad que relata de una manera simple los hechos de los cuales fue víctima, inclusive hace alusión a detalles muy específicos, que se encontraba en la cama, que en ese momento que la llaman específicamente al área del closet, que la llamó a esa área porque él sabe que en esa habitación se encuentra una cámara de videovigilancia y que allí donde no se veía, donde justo en el momento donde su madre no se encontraba, realiza estos hechos de índole sexual como ella relata de manera taxativa en su entrevista en UPAVID, y le baja sus pantalones, le baja su panty y le coloca su pene. Cabe resaltar, honorable señora juez, que más que decir esto, la menor detalla, da características especiales, dice: sentí algo caliente, me dio miedo, intentó meterlo pero no pudo. Es decir, que esto es un relato libre de una menor de 8 años de edad, que si no hubiese vivido una experiencia como la que vivió, no hubiese podido tener conocimiento. Una menor de 8 años de edad, ¿cómo maneja una información como esta sin haberla vivido, sin poder haber experimentado estos hechos tal cual ha relatado en UPAVID, señora juez? Por lo que reiteramos, consideramos que es proporcional a la naturaleza del hecho. En cuanto a la sanción que se estime podría ser impuesta, en la tarde de hoy se imputó un hecho de naturaleza grave, modalidad agravada, un hecho de corrupción de personas menores de edad agravada. Este delito tiene pena de 10 a 15 años de prisión. ¿Por qué lo digo, honorable señora juez? Porque justamente lo que establece el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal, que habla de la excepcionalidad de la detención provisional, hace referencia a delitos que tienen penas menor de 4 años, y este delito en efecto supera por mucho lo que establece la excepcionalidad de la detención provisional. En cuanto al numeral 4, si la afectación de los derechos del acusado es justificada por la naturaleza del caso, consideramos que sí se justifica aplicar esta medida. Consideramos que es la medida más acorde, proporcional e idónea al caso que nos ocupa. Esto concatenado con lo que establece el artículo 227 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a los riesgos procesales. Consideramos que se encuentran acreditados los riesgos del numeral 1, 2, 3 y 4. En cuanto al numeral 1, honorable señora juez, que establece cuando el imputado se da a la fuga o exista peligro evidente que intenta hacerlo. Es importante indicarle a este honorable tribunal que el señor Edison José Lozano Ramírez se mantiene en el país, sin embargo el señor es extranjero. Residía únicamente con la señora Rebeca Victoria Ortega Mendoza, y tenemos conocimiento por parte de la víctima que actualmente no mantiene familiares pues en la República de Panamá, máxime pues la relación sentimental que mantenía con la misma, producto de
la cual mantienen una menor hija de 4 meses de edad. Esto lo queremos dejar establecido teniendo en consideración de que por tratarse de una persona extranjera podría, por instintivamente, sabiendo ya que se enfrenta a un proceso penal, un proceso que tiene una posible pena imponer de 10 a 15 años, tener ese instinto de querer evadirse de la justicia o querer evadirse de este proceso penal que se le ha iniciado en la tarde de hoy, señora juez, por lo que consideramos que se encuentra acreditado el numeral 1 de los riesgos procesales. En cuanto al numeral 2, cuando existan motivos graves y fundados para inferir que el imputado pueda destruir o afectar medios de prueba. Honorable señora juez, es sabido por las partes intervinientes que los delitos de índole sexual, a diferencia de otros tipos penales, carecen de testigos presenciales, más allá únicamente tienen testigos referenciales porque son delitos que se cometen en la clandestinidad, que carecen de testigos presenciales y que justamente porque se cometen en la clandestinidad, el medio de prueba principal del Ministerio Público es esa víctima de escaso 8 años de edad, esta víctima en condición doblemente vulnerable, esta víctima que aunado a su condición de vulnerabilidad es amparada por una serie de normas y convenios internacionales a los que nuestro país se encuentra debidamente suscrito y obliga al Estado el deber de salvaguardar la integridad física y psicológica de estas víctimas en condición de vulnerabilidad, como lo son la Convención Belén do Pará, las 100 reglas de Brasilia, las guías de Santiago que justamente hablan sobre la protección de víctimas y testigos, la Convención del Niño y la Niña, la Carta Magna, entre otras, honorable señora juez, que obliga al Estado ese deber de garantizar y salvaguardar la condición de estas víctimas en condición de vulnerabilidad que mal podrían pues por sí solas defenderse ante algún tipo de agresión de cualquier tipo de delito que se pueda cometer en su perjuicio. Esto consideramos que se encuentra concatenado con el numeral 4 cuando existen razones fundadas para inferir peligro atentado contra la víctima y sus familiares. Justamente hasta el día de hoy, hasta la tarde de hoy, que el señor Edison José Lozano Ramírez tiene pleno conocimiento de que se le acaba de iniciar una investigación, producto de que esa menor de 8 años de edad tuvo la valentía de romper ese silencio y contarle a su madre los hechos de índole sexual que vivió por parte de quién era su padrastro, señora juez. Es a partir de ese momento que justamente el señor Edison Lozano Ramírez sabe que a raíz de que esta niña puso en conocimiento ante las autoridades competentes a él, formalmente se le debe iniciar una investigación. Es a partir de ese momento que él tiene pleno conocimiento de eso, por lo que el Ministerio Público considera que es deber de las partes intervinientes, en este caso de esta jugadora, garantizar, salvaguardar la integridad física y psicológica, no solo de la víctima, sino de todas las partes intervinientes, de los testigos, de las personas que puedan ser testigos referenciales, que falten rendir entrevistas. Existe un hijo de la señora Rebeca Victoria Ortega Mendoza, quien es menor de edad, quien en algún momento el Ministerio Público recabará su entrevista, su testimonio para ver qué información de calidad nos puede dar con referente a la investigación que nos ocupa. Pero ¿qué quiero decir con esto, señora juez? Que hacen falta elementos de convicción. Existen otros medios de pruebas que el Ministerio Público, aparte de la propia víctima, tiene el deber de garantizar, en este caso su madre, que es la persona denunciante dentro de la presente investigación, por lo que consideramos que el numeral 4 se encuentra concatenado con lo que hemos indicado en el numeral 2. En cuanto al numeral 3, consideramos que por la naturaleza del hecho, como hemos sido ya reiterativos en la tarde de hoy, es un delito de naturaleza grave en perjuicio de una víctima en condición vulnerable. Aunado a esto, es un delito no perpetrado por una persona ajena, no perpetrado por alguien que la víctima no frecuentaba, sino justamente alguien a quien la víctima le tenía cierto grado de cariño, justamente por tener esa figura paterna dentro del núcleo familiar que ella se encontraba con su madre, la señora Rebeca Victoria Ortega Mendoza. En consideración, señora juez, a lo que hemos indicado en cuanto a los requisitos del artículo 222 y los riesgos procesales del artículo 227, solicitamos se le imponga una medida cautelar de carácter personal consistente en la detención provisional al señor Edison José Lozano Ramírez. Esto de concordancia a lo que establece el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, que expone la detención provisional e indica los supuestos por el cual el juez de garantía podrá imponer la detención provisional. En este caso en particular se cumplen a cabalidad los presupuestos del artículo 237, no en contrario sensu lo que establece la excepcionalidad de la detención provisional en el artículo 238, por lo anteriormente señalado, y de igual manera por tratarse de una pena que supera en demasía los 4 años de prisión que establece la excepcionalidad de la detención provisional. En consideración a lo que hemos señalado, honorable señora juez, reiteramos nuestra solicitud se le imponga una medida cautelar de carácter personal del señor Edison José Lozano Ramírez. Aunado a esto, manifestarle, ya para concluir a este tribunal de garantías, que el señor Edison José Lozano Ramírez, al momento que se da la imputación, que se da la individualización, él mismo manifiesta en cuanto a su residencia, justamente la residencia donde vive la señora Rebeca Victoria Ortega Mendoza. ¿Por qué indicó esto, señora juez? Porque es importante que este tribunal sepa que
justamente en el mismo domicilio donde reside la señora con su menor hija de 8 años era justamente el lugar donde residía el hoy imputado, es decir, justamente es únicamente ese domicilio el que él manifiesta, es únicamente el único domicilio que tiene o que tuvo para aportar ante este tribunal como residencia pues actual del mismo, por lo que consideramos pues que es de suma importancia que esto se pondere por parte de este tribunal de garantía, aunado a esto indicar que el señor Edison José Lozano Ramírez conoce el entorno familiar de esta menor de 8 años, conoce el entorno social, conoce el entorno escolar porque fungía pues como padrastro de la misma y tendría de algún tipo de manera de poder acercarse a la misma por algún tipo de medio, teniendo en consideración que conoce justamente el entorno familiar y social de la víctima de 8 años de edad. Gracias, fiscal. Defensa de víctima. Reitero saludos a todos los presentes, con referencia pues a la solicitud depositada por parte del Ministerio Público sobre la aplicación de una medida cautelar personal. Nosotros de igual manera solicitamos al tribunal que se imponga la más gravosa, la contenida en el artículo 124, numeral 10, que es la detención provisional. Esto lo indicamos toda vez que consideramos que es la medida más necesaria, proporcional y justificada a la naturaleza del hecho, toda vez que se corroboran pues los riesgos procesales del artículo 127, numeral 1. Estamos hablando pues de una persona extranjera que en su momento dado pues también indicó la residencia de la víctima, que la víctima de igual manera nos ha indicado que el mismo no mantiene otros familiares u otra ubicación, por tanto pues se debe mantener arraigado al proceso y que el mismo cumpla el fin del mismo. Por tanto, pues se cumple el numeral 1 del artículo 227 de que el mismo pueda darse la fuga, toda vez que el día de hoy que se le comunica que se va a investigar por el delito de corrupción de menores, que tiene una pena de 10 a 15 años, y es naturaleza de la persona humana querer darse a la fuga y no enfrentarse realmente al proceso que se le está poniendo de presente. De igual manera se cumple el numeral 2, toda vez que tenemos que ver tanto a la víctima menor de 8 años de edad como el medio de prueba o el principal medio de prueba que se va a sustentar ante un jurado, ante un tribunal de juicio colegiado, donde la misma es la que le va a indicar al tribunal de alguna manera, si bien no se hace la prueba anticipada, de que cómo ocurrieron los hechos que ocurren en la clandestinidad y cómo ella ha relatado a la ida pues de los galenos cómo ocurrieron los hechos cuando esta persona le baja sus pantalones, sus pantalones de igual manera y le pone su pene o su pipí como se indica la menor en su entrevista en su nalguita. Debemos indicar de igual manera que se cumple el numeral 3, toda vez que estamos hablando de un hecho de naturaleza grave en contra de una menor vulnerable de 8 años de edad, en la cual el tribunal debe salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de esta menor de edad. De igual manera se cumplen los riesgos establecidos en el numeral 4, toda vez que se puede inferir peligro de atentar contra la víctima o sus familiares, toda vez que estos hechos ocurrieron en la residencia de la propia menor de edad y de igual manera su madre y su padrastro hoy imputado. Este señor hoy imputado sabe dónde los puede ubicar, sabe cuál es el entorno donde la niña se maneja y de igual manera pues puede atentar contra ella para que no pueda seguir indicando lo que ha indicado hasta este momento y sobre los hechos que han ocurrido en contra de ella. Pero bueno, nosotros debemos indicar que en la entrevista rendida por la misma menor de edad IAAO de 8 años de edad, la misma reitera dentro de su entrevista el temor que ella tenía de no avisarle a su mamá por miedo de que ocurriera otra situación, y no fue una vez que lo relató varias veces, y que incluso relató que estos hechos no solamente habían ocurrido ese día, sino que ya venían ocurriendo con anterioridad desde que su hermanita, que ya tenía 4 meses, había nacido. Por tanto, también son hechos reiterativos. Honorable juez, se cumplen de igual manera con los presupuestos establecidos del artículo 237, es un delito que supera los 4 años de edad, es un delito que puede haber una desatención del proceso, existe la evidencia y los elementos que ya se han presentado ante el tribunal
para poder corroborar la imputación que se hizo anteriormente. Existe la vinculación directa de la propia menor de 8 años de edad y de igual manera pues existe la posibilidad que se pueda atentar en contra de ella y los familiares. Definitivamente pues también debemos indicar que se cumplen pues los presupuestos del artículo 338 en cuanto a la excepcionalidad, toda vez que consideramos que, como ya hemos indicado anteriormente, que la detención provisional es la medida más necesaria, proporcional y justificada de naturaleza de hecho, toda vez que resultan inadecuadas las otras medidas cautelares para mantener al hoy imputado arraigado el proceso y que se cumplan los fines del mismo. Gracias. Defensa de víctima, defensa. Sí, gracias, señora juez. Reitero mis saludos y mis respetos a todos los presentes. Señora juez, en esta oportunidad esta defensa va a oponerse a la medida de detención provisional que ha solicitado en este caso en particular el Ministerio Público y que ha sido avalada pues, por la defensa de la víctima. Voy a referirme en primer lugar, señora juez, a lo que se establece en el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, referente pues a los requisitos para aplicar una medida cautelar. Nos señala este primer presupuesto, señora juez, la existencia de los medios probatorios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado con el hecho. Ya nosotros superamos, señora juez, una etapa de imputación y esta defensa hizo argumentos referentes a la consideración con respecto al tipo penal que en esta oportunidad el Ministerio Público estaba solicitando y que a nuestro parecer, señora juez, definitivamente considerábamos que no se ajustaba a los hechos ni a los elementos. Respetamos su decisión, señora juez, incluso usted hizo la advertencia, separación de funciones, y es el Ministerio Público a quien le corresponde probar que estos hechos probatorios demostrativos y esta vinculación sean elementos suficientes para probar en un juicio. Fíjese que hoy el Ministerio Público se está comprometiendo a que va a probar eso en juicio. Nosotros lo que sí observamos dentro de la investigación, señora juez, y sin poner en duda, porque realmente en esta etapa el debate se supone que es jurídico y tenemos que entrar a ver los riesgos procesales, si se cumplen o no. Pero aquí también usted tiene que hacer un alto con respecto al tema de la valoración de esos elementos. Si son suficientes, si no son suficientes, si son reales, si son inexistentes, si son ciertos, si son falsos. Yo no voy a poner en duda el testimonio en esta ocasión de una menor de edad. Pero justamente, señora juez, este numeral 1 del artículo 222, que nos habla de la existencia de esos medios probatorios, de la existencia de esos elementos que vinculan a nuestro representado, aquí es donde usted tiene que poner o someter esos elementos que se le fueron enunciados a usted y que se le han venido anunciando de la fase de imputación, si son suficientes o no para sostener una detención provisional, porque aquí la cosa cambia. En la medida cautelar, en esta fase en la que nos encontramos, la cosa cambia. Aquí los elementos que usted tiene que entrar a valorar es si son suficientes o no son suficientes para sostener una medida cautelar tan severa como lo es la detención provisional. Y aquí, si nos ponemos a evaluar y a revisar, señora juez, hasta este momento lo único que hay es el testimonio de la menor. Testimonio que ya está resguardado, porque ya la menor rindió una entrevista, porque ya la menor fue puesta ante UPAVIT para rendir una entrevista, y no solamente ante UPAVIT, sino también ante el propio médico forense que la evaluó, porque él también puede transmitir el testimonio de la víctima. Es un testimonio que está a buen resguardo en este momento del Ministerio Público. Entonces, los otros elementos
o esos otros medios probatorios que dice la fiscal que hacen falta por incorporar elementos de convicción y que hacen falta por recabar. Pero si eso es lo que yo vengo diciendo desde la etapa de imputación, señora juez. Entonces aquí usted tiene que ver, y ya la fiscal lo ha reconocido, hacen falta elementos de convicción por recabar. Son palabras de la propia fiscal. Entonces, si hacen falta por recabar elementos de convicción, señora juez, no es una circunstancia que dependa de nuestro representado, sino del accionar del Ministerio Público. Eso no depende de la voluntad de mi representado. Entonces, aquí se está planteando un peligro de fuga y se está planteando peligros procesales y que faltan por incorporar elementos de convicción, pero dice que son fuertes, dice la fiscal, que hay suficientes elementos y que la vinculación y esto y que lo... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O son suficientes o no son suficientes? Entonces se está pidiendo una medida cautelar severa. Severa, señora juez, y aquí es importante entonces que usted vea el tema de la valoración de esos medios y la vinculación. Eso hay que verlo porque el 222 lo señala en su numeral 1. Entonces, frente a lo que tenemos en este momento y frente a la medida cautelar que se está pidiendo, entra la proporcionalidad que el tribunal debe evaluar, la justificación, la necesidad. Ahora, en el tema de la necesidad, señora juez, yo no me voy a meter porque esta defensa de antemano le indica a usted que sí consideramos que existe la necesidad. Y yo le voy a decir ahora por qué existe la necesidad. Sí existe la necesidad. Cuando nos vamos a las reglas, a los riesgos procesales del artículo 227, dice la fiscal que están todos configurados, numeral 1, 2, 3 y 4. Yo lo que he escuchado aquí son argumentos muy subjetivos. Yo le digo, señora juez, que usted aquí no debe guiarse tanto por los hechos que se le han planteado a usted, que son graves, reconoce la defensa que son graves, y vuelvo y repito, no pongo en duda, y así no lo he querido hacer, de poner en duda el testimonio de una menor, pero aquí lo que usted tiene que ver es si realmente hay riesgos procesales. A consideración de esta defensa, sí hay riesgos procesales, señora juez. ¿Qué riesgo procesal observa la defensa en esta oportunidad? El riesgo procesal del numeral 3. La naturaleza de este hecho, de este delito que se le fue imputado a nuestro representado. Y justamente porque proviene de un testimonio de una menor, que es el único señalamiento que hasta este momento se mantiene incorporado dentro de esta investigación. En base a esa naturaleza grave de ese delito, que no podemos dejar de desconocer, es por lo que nosotros consideramos que sí existe la necesidad de aplicar una medida cautelar, pero no la de la detención provisional. Dice la fiscal que se da el riesgo procesal del numeral 1, porque si existe peligro de fuga, y le escuché a la defensa de víctima incluso hacer argumentos muy subjetivos y decir que es natural que una persona, una vez que tenga conocimiento de esto, se evada. ¿Usted se imagina que en todos los casos nosotros vengamos a decir esas cosas a esta audiencia? Entonces estaríamos, señora juez, en todas las audiencias imponiendo medidas cautelares de detención provisional, porque todo el que viene aquí, se sienta aquí, como sabe que le están imputando cargos, tiende a evadir esta investigación. Pero no ve la fiscal y ni la defensa de víctima otros asuntos que han rodeado también la investigación. Fíjense que al momento en que se dan estos hechos, se da un parangón, hasta que llegan las unidades policiales, se da un parangón de tiempo aproximadamente de 45 minutos, cuidado, y 1 hora, hasta que llegan las unidades policiales. Y por eso que yo fui insistente también con el tema de
que no estábamos de acuerdo con una flagrancia. Respeto también su decisión, señora juez, ya usted se pronunció con respecto a eso, pero estamos hablando que hay un parangón de tiempo, 40-45 minutos. Si realmente ya él había sido confrontado con la madre de la menor y ya se había discutido en esa residencia, en ese lugar de los hechos, ya se había discutido y se había dado una confrontación, que si hiciste esto, que si no hiciste esto, y si realmente él hubiese tenido por naturaleza la reacción de evadirse o de fugarse, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Es más, cuando la policía llegó allí, él no hubiese estado allí, señora juez. Porque eso es lo que hacen. Apenas se dan los hechos, la gente se va. Cosa que cuando llega la policía, ahí no ubica a nadie, no encuentra a nadie, y no es el caso de mi representado. Entonces esas son circunstancias que aquí hay que mencionarlas, porque a nuestra consideración, señora juez, peligro de fuga como tal no lo hay. ¿Qué es extranjero? Bueno, aquí está la Constitución Nacional, señora juez, que dice que todas las personas tienen que ser tratadas iguales, igual que los nacionales. Entonces, este hecho por sí solo no puede constituir un factor para que se le imponga a él una detención provisional. ¿Que se va a evadir o que se va a ir? Ay, pues si el mismo Ministerio Público, señora juez, hizo una inspección ocular a migración, donde dice que él tiene un trámite de regularización migratoria vigente y que está válido ¿hasta cuándo? Hasta enero del 2026. O sea que en este momento el ilegal no está aquí. Él no se va a ir. Tiene un estatus migratorio vigente. Entonces, dice la defensa de la víctima que la conducta por naturaleza es que se va a evadir. Y señora juez, el peligro de fuga, a pesar de todas las circunstancias que se han dicho aquí, el peligro de fuga a nuestra consideración es a partir de este momento, que ya le está teniendo en conocimiento que se le realizó una imputación, que se le va a investigar, y hay medidas que pueden minimizar este riesgo procesal. Hay medidas, y no necesariamente tiene que ser la detención provisional. Dice la fiscal que se da el riesgo procesal del peligro de fuga, el numeral 2, peligro de inferir que el imputado pueda destruir o afectar el medio de prueba, y eso lo concatenó con el numeral 4. Dice que hace falta elementos de convicción por recabar, ya se lo señalé, señora juez. Esto no es una circunstancia que dependa de la voluntad de mi representado, sino del accionar del Ministerio Público. A él no se le puede achacar esta responsabilidad y decir que faltan elementos por recabar, si eso no le corresponde a él, sino al Ministerio Público. ¿Qué está diciéndole usted hoy? ¿Cuál es el delito? ¿Qué le está diciendo usted hoy que puede probar en juicio? Entonces eso no es una responsabilidad de él. Que haya motivos graves y fundados para inferir que el imputado pueda destruir o afectar medios de prueba. El medio de prueba, señora juez, la menor, el testimonio, la madre y las otras personas que estaban allí, que dice la fiscal que todavía no han rendido testimonio. Pongamos las medidas cautelares que efectivamente vayan a minimizar también este riesgo procesal. Y el numeral 4, la existencia de razones fundadas para inferir peligro de atentar contra la víctima. De atentar contra la víctima, señora juez. Atentar contra la víctima. Los menores que están en esa residencia, incluyendo su hijo biológico, que vive en esa residencia. Entonces, aquí no hay ningún elemento en concreto, señora juez, que le permita en esta oportunidad a usted determinar que existan estas razones fundadas, porque los riesgos procesales dicen que tienen que ser riesgos concretos, no presumir, no inferir, no vamos a ver que probablemente pase esto o puede pasar aquello. Entonces, para pedir una detención provisional, señora juez, aquí estos argumentos son muy deficientes. No hay elementos concretos que digan que él va a atentar contra esas personas que están en esa residencia, que vuelvo y repito, incluyendo su propia hija biológica.
Aquí no hay, señora juez, dentro de esta carpeta, entrevistas de personas que digan que en algún momento él haya atentado con alguien, con alguno de esos miembros de esa familia, que los haya amenazado de muerte. Sí, porque vamos a ver la conducta anterior, porque no he escuchado al fiscal ahora hablar de la conducta, que es una persona agresiva, que tiende a hacer este tipo de delitos. Ahora no lo he escuchado. Entonces hay que recalcar aquí también que aquí no venimos de una conducta repetitiva de esta persona que diga que ha amenazado de muerte, que ha intentado matar a la víctima o a esas personas que residen allí. No se ha escuchado una conducta, aparte de la que ya se ha imputado hoy, no se ha escuchado una conducta agresiva por parte de mi representado en ese núcleo familiar. Todas estas circunstancias, señora juez, todos estos riesgos procesales que han enunciado las partes la tarde de hoy, se han basado en elementos muy subjetivos, en elementos del que podrá o del que no podrá pasar. Entonces, consideramos, señora juez, que aquí los riesgos procesales versan sobre elementos concretos. Esta defensa, señora juez, también es importante mencionarle usted, él no mantiene antecedentes penales ni aquí ni en el extranjero. Así que estamos hablando de una persona que ha mostrado una conducta no delictiva. Y ahora tampoco lo he escuchado por parte de la fiscal señalar aquí conductas delictivas. Un delito se le ha imputado en la tarde de hoy, señora juez, que es un delito que tiene una pena alta. Y se ha hecho referencia mucho al 237, que se le ha imputado a mi representado un delito que tiene una pena que supera los 4 años. Fíjese, el 237 no solamente dice que usted podrá decretar una detención si el delito supera los 4 años, hay otros elementos que usted también tiene que entrar a valorar ahí en el 237. La acreditación del delito, la vinculación, la posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destruir o afectar esos medios de prueba que en nuestra consideración no están acreditados de manera concreta hasta este momento. Solo en base a consideraciones subjetivas, más allá de lo que ha dicho aquí la fiscal y la defensoría. Pues nosotros consideramos, por la naturaleza de este delito que se le imputó a nuestro representado, que sí existe la necesidad de aplicar medidas cautelares. Nosotros vamos a solicitarle medidas cautelares menos gravosas que la que ha pedido el Ministerio Público, considerando de que van a mantener arraigado el proceso nuestro representado, van a resguardar la integridad física de la víctima, y no solamente de la víctima, sino también de las personas que conviven en ese núcleo familiar, y van a cumplir la finalidad de este proceso, es decir, que llegue a su fin. ¿Qué medidas vamos a pedirle, señora juez? Numeral 1, el reporte periódico. Numeral 1 del artículo 124, y que ese reporte periódico, señora juez, sean 2 veces a la semana, los lunes y los jueves de cada semana. Vamos a solicitarle también el numeral 2, la prohibición de que nuestro representado salga del país. Fíjese, a pesar de que ya estoy diciendo que tiene un estatus legal aquí en Panamá, vamos a solicitarle esta medida, que es lo que va a mantener y va a garantizar que esta persona no va a salir del país. El numeral 3 también le vamos a solicitar, señora juez, del artículo 124, la prohibición de que él se acerque a la víctima, al lugar de trabajo, lugares que frecuenta, escuela, cualquier otro. Y me refiero al trabajo cuando se trata también de la madre de la menor, porque aquí no es solamente de la menor lo que estoy pidiendo, de todo ese entorno familiar. De igual forma, señora juez, vamos a peticionarle el numeral 8, y eso usted lo puede, señora juez, establecer posterior a esta audiencia en caso tal de que usted acceda a la petición de esta defensa. Es decir, la obligación de que nuestro representado se mantenga residiendo en un domicilio. En este momento nuestro representado no mantiene un domicilio porque él, como bien ha dicho aquí,
Él residía con la víctima y con la madre, y con su hija biológica, con los abuelos de las menores. En este momento él tendría que conseguir un lugar, y usted lo puede perfectamente establecer, señora juez, después de esta audiencia, se le puede obligar a mi representado a traerle y aportarle a este tribunal el domicilio donde él va a residir. Estas son nuestras peticiones, señora juez, que consideramos son las más proporcionales, no solamente a los riesgos procesales, señora juez, sino a los hechos que han rodeado esta investigación, y que efectivamente van a mantener arraigado el proceso a nuestro representado. Esa es nuestra petición. Gracias. Defensa. ¿Algo más que señalar, fiscal querella? Sí, honorable juez, la víctima, la señora Rebeca Ortega, quisiera dirigirse al tribunal. Buenas tardes, señor juez. Quiero que se tome en cuenta el hecho de que mi hija menor no debería saber que un pene se siente calientito, y no debería haberme expresado el sentimiento de que ella sabe en su vida lo que es tener el mayor miedo de todo el mundo, y que gracias a Dios y haberlo contado se siente liberada, y que eso sea un agravante para este caso. Ella no debería estar pasando por esta situación y tener el miedo de que no quería contar porque fuera a pasar algo malo. Ella no debería haber tenido esos sentimientos. Muchas gracias. Gracias. Bien, en atención a lo señalado por parte de la fiscal, que solicita ante el tribunal que se aplique una medida cautelar de acuerdo a lo establecido entre el artículo 224, numeral 10, bajo las reglas establecidas de los riesgos procesales, el 227, numeral 1, 2, 3 y 4, y los requisitos establecidos en el artículo 222 en sus numerales 1, 2, 3 y 4. Lo abarcado también por la defensa de víctima, que se adhiere a lo indicado por parte de la fiscal. En cambio, la defensa solicita que, de acuerdo a los requisitos a su criterio, por los hechos ocurridos en la narración por parte del Ministerio Público, sea lo establecido en el artículo 222 en su numeral 1, y a su consideración en efecto hay una naturaleza del hecho, en la cual las reglas de esos riesgos procesales establece el artículo 227 en su numeral 3. Señala la defensa que solicita ante el tribunal se aplique la medida cautelar del artículo 224, numerales 1, el reporte periódico de 2 veces a la semana, días lunes y jueves. La prohibición de que salga del país, a pesar que tiene un estatus migratorio, hasta enero de 2026. La prohibición que se acerque a la víctima y la obligación de mantenerse en un domicilio, de considerarlo este tribunal, que lo aportaría después del acto de audiencia, siempre y cuando este tribunal lo acoja. Bien, en atención a lo antes señalado, el tribunal procede a resolver lo siguiente. Comparte el criterio de todas las partes que a partir de este momento, en efecto, el señor Edison José Lozano Ramírez, con pasaporte AP 764812, está vinculado formalmente a la presente causa, donde se le formuló imputación por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de corrupción de menores de edad agravada en calidad de autor dentro de esta causa que nos encontramos en esta tarde de hoy. Más allá de lo señalado por las partes, este tribunal debe analizar con dedicación los hechos ocurridos. Nos encontramos ante un hecho donde el Ministerio Público anunció esos elementos de convicción, donde la principal parte en este proceso es una menor de 8 años. Ha escuchado este tribunal detalladamente lo sustentado por todas las partes y nos lleva a analizar los requisitos y las reglas establecidas entre el Código Procesal Penal. De acuerdo al artículo 222 del Código Procesal Penal, en sus numerales 1, este tribunal, a consideración esos medios probatorios, se encuentran vinculados de una u otra manera, porque hay una entrevista dada por la menor a través de UPAVI con los psicólogos correspondientes e incluso un informe de medicina legal en la cual está fecha del 29 de enero de 2025, donde hay una evaluación propia de la víctima. Es decir, que hay un hecho, un medio probatorio, donde la misma menor de 8 años señala unos hechos ocurridos que, de acuerdo a los relatos de la menor, el señor Edison José Lozano Ramírez le pone en su parte íntima, en sus nalguitas, una parte que él ha denominado, y disculpen la palabra, pipí, pene, dentro, tocando, rozando su nalguita, en un lugar donde el señor Edison José Lozano llama poderosamente al tribunal, sabe que no había una cámara que enfocaba ese lugar donde fue el armario,
de acuerdo a lo señalado en las narraciones que consta en carpeta. Si la medida es necesaria en cuanto a la naturaleza, hay una naturaleza. En efecto, sí hay una naturaleza porque hay un hecho, hay un señalamiento de una menor de 8 años. Comparte este tribunal lo señalado por la defensa. En efecto, sí hay una naturaleza de ese hecho. Si es proporcional a la naturaleza del hecho y la sanción que se estima imponer. En este numeral 3, este tribunal, si es proporcional a la naturaleza del hecho, como lo expliqué, hay un hecho punible, a pesar que el señor Edison José Lozano se ampara bajo nuestra Constitución política y el artículo número 8 del Código Procesal Penal, su presunción de inocencia. Hay un señalamiento de una víctima, hay una posible pena a imponer de comprobarse, porque esto le corresponde al Ministerio Público, comprobar su calificación jurídica, donde hay una pena mínima de 8 a 10 años y agravada de 10 a 15 años. Hay una pena alta en este delito de corrupción de menores agravada. Si afecta, en cuanto al requisito numeral 4, si la afectación de los derechos del acusado es justificado por su naturaleza. En cuanto a lo establecido por parte de la misma fiscal, en el punto número 4, este tribunal, de una u otra manera, enlazando nuestro artículo número 12 del Código Procesal Penal, cada medida cautelares, de una u otra manera, afecta esa restricción de las personas. El señor Edison José, a pesar que se le apliquen las medidas cautelares dadas por el Ministerio Público, las medidas cautelares dadas por su defensa, de una u otra manera restringe su libertad dentro del Estado panameño, que tiene igualdad de derechos que cualquier panameño, porque esto nos ampara la Constitución política. Pero más allá de todo esto, este tribunal, escuchando los hechos narrados por parte de la fiscal, observa detalladamente las entrevistas dadas por la menor. Esto nos enlaza entonces a esa excepcionalidad, esa proporcionalidad dentro de esta causa, que bien lo ha indicado a viva voz la defensa, hay que llevar analizado detalladamente. Nos lanzamos en el caso de enlazar la causa del artículo 222 con las reglas establecidas en el artículo 227 del Código Procesal Penal, en los riesgos procesales. Este tribunal considera los siguientes riesgos. El riesgo número 1, en atención, que el lugar donde fueron los hechos es el lugar donde habita la víctima y habita el señor Edison José Lozano Ramírez, que a pesar que no sea su padre biológico, es su padrastro, es un contorno familiar donde vivían, y a pesar que no tenga un trabajo, tiene un trabajo, de acuerdo a lo señalado en su momento de este tribunal preguntarle, que trabaja en la franquicia Wilson, es de nacionalidad extranjera. Pero más allá de ser de una nacionalidad extranjera, el lugar de los hechos es la residencia donde habita. Este tribunal ha escuchado yo a voz por parte de la defensa que pueden aportar otra dirección, pero por los hechos de ser extranjero dentro de este país, y más allá que, a pesar que la defensa indica que pasaron 45 minutos desde que la madre de la víctima puso en conocimiento a la policía, no garantiza ese peligro de que no haya sido cierto o haya sido cierto el tema del peligro de fuga, porque 45 minutos ninguna de las partes aquí presentes puede saber realmente lo que pasó en el lugar, a pesar que debemos acogernos a lo que establece el Ministerio Público con las investigaciones, las entrevistas dadas por las partes, incluso la misma entrevista de la menor y de la madre que la amplía dentro de la carpetilla. Este tribunal sí considera ese riesgo de fuga en cuanto al señor Edison José Lozano, que a pesar que tiene un estatus migratorio hasta enero de 2026, debo garantizar, mantener atado al proceso al señor Edison José Lozano Ramírez con pasaporte AP 764812. En cuanto a la regla del numeral 2, este tribunal procede a resolver si existen motivos graves fundamentales para inferir que el imputado pueda destruir o afectar medios de prueba. En esta ocasión hay dos medios de prueba fundamentales. Una es la entrevista de la menor. La misma menor es un medio de prueba fundamental que no solamente está amparada también por la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo número 2, el Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño
se vea protegido. Eso nos lo establece la Convención del Derecho del Niño. En su artículo número 19, numeral 1, todas las medidas de protección de los niños contra toda forma en perjuicio de ellos hay que ver garantizar y protegerlos. De igual manera, estos niños están también salvaguardados por las 100 reglas de Brasilia, en su capítulo número 1, en su sección 2. Estos niños son amparados también en los puntos número 1, número 2 y número 5. Son niños realmente vulnerables en dos sentidos: por la minoría de edad y por ser de género de una niña de 8 años. La Convención Americana sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, todo niño tiene derecho a una medida de protección. Nos encontramos ante un delito de una u otra manera grave, porque es un delito sexual que una niña de 8 años manifieste a través de una entrevista de UPAVI, a través de una entrevista de email donde están los idóneos correspondientes, y manifieste, y que ha quedado acreditado en este acto de audiencia, que el señor Edison José Lozano la ingresa, la llama, y claramente en la entrevista dada por la misma madre de la menor indica que la niña se encontraba en la cama y que había observado al señor cerca del armario. Siendo así, ¿quién mejor que conocer el entorno familiar, dónde están las cámaras que ha dicho a viva voz el Ministerio Público a través de la entrevista, que aunque no grababan en vivo y enfocaban al menor de 4 meses, que por lo señalado por parte del fiscal, graba el cuidado del menor, pero no enfoca la cámara donde supuestamente se dieron los hechos que son señalados por la menor de 8 años. Siendo así, ese riesgo procesal de la numeral 2 es bastante consignante por el tema de lo ocurrido dentro de esa residencia en Brisa del Golfo. En cuanto al numeral 3, la naturaleza del hecho, en efecto, vuelve y recalca el tribunal, hay una naturaleza del hecho, hay un supuesto hecho punible, el cual le corresponderá a las partes realizar tanto la defensa efectiva para probar la inocencia del señor Edison José Lozada, como el Ministerio Público realizar lo correspondiente para comprobar el posible hecho punible. En efecto, nos encontramos en una etapa de investigación, pero este tribunal debe proteger y salvaguardar a un menor de 8 años, en la cual causa de una u otra manera un trastorno que puede causarle a una niña de 8 años, que supo explicar con claridad ante los idóneos lo ocurrido, sin equivocarse ni en la entrevista de UPAVI ni en la entrevista del email. Bien lo indicó la fiscal, de acuerdo a la entrevista, la niña dice que ella nunca dice mentira. Bien lo ha señalado la defensa, no podemos dudar, pero más allá, este tribunal debe salvaguardar, de acuerdo a nuestra convención, nuestra regla, nuestro Código Procesal Penal, el niño, el interés superior del menor, pero más allá, mantener de una u otra manera al señor Edison José Lozano Ramírez atado al proceso. Por todo lo anterior, este tribunal, de acuerdo al artículo número 12 del Código Procesal Penal, esa excepcionalidad y que es proporcional la medida cautelar más acorde a estos hechos, y que este tribunal va a acoger a partir del momento en la establecida en el artículo 224 en su numeral 10. Se ordena la detención provisional del señor Edison José Lozano Ramírez con pasaporte AP 764812. A partir de este momento se solicita a Oficina Judicial ir a los oficios de comunicaciones correspondientes en cuanto a la medida ante expuesta. Defensa, ¿algo que peticionar? Por el momento nada, señora juez. Fiscal. Nada, señora juez. Querella. No, señora juez. Siendo así, culminamos la audiencia siendo las 4 y 8 de la tarde. Que pasen todo una excelente tarde.